sector. Y para seguir hablando un poquito no, analizando más en profundidad sobre el tema Francia y Europa, estamos en comunicación con Luisa Corradini, que es corresponsal de La Nación en Francia, que siempre muy gentilmente cada tanto habla con nosotros y bueno, para nosotros es un placer. Hola Luisa, ¿cómo estás? Acá Damián Schwal, Martín Pitalúa y Martín de Nicola, te saludamos. Mucho gusto escucharlos. No sé si me escuchan bien. Perfectamente, Luisa. Muchas gracias por estar ahí. Bueno, Y quería empezar esta entrevista preguntándote sobre justamente a Emmanuel Macron. ¿Cómo podrías describir un poco este segundo mandato de Macron, ¿no? Teniendo en cuenta esto, ¿no? Que ya acaba de nombrar al quinto primer ministro, me parece algo inédito en la historia política francesa. ¿Cómo ves esta situación? Podemos calificarla de ingobernabilidad por parte de Macron hoy en Francia. mira, es el cuarto primer ministro de este segundo mandato, en realidad. Pero es cierto que, como solemos decir acá, Macron tiene una estatura internacional realmente impresionante y una imagen impresionante, y en política interna le va siempre mal, pero no es Macron. Yo digo siempre que no en vano los franceses hicieron la Revolución Francesa. Los franceses tienen, y cada vez más, un problema con la autoridad. Entonces, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, siempre hay problemas con los presidentes. Recordemos que yo tengo a memoria desde Mitterrand, desde François Mitterrand, que era socialista en los años 80, hacia acá no hubo un solo presidente que se salvara de las críticas espantosas y de la resistencia del pueblo francés. Insatisfechos, ¿no, Luisa, los franceses en general? Tremendamente satisfechos, Sí. absolutamente por todo. Francia, con mala memoria, en realidad tienen una memoria tremenda, porque los franceses se olvidan que gracias a Macron, con su famoso cueste lo que cueste, este país durante la pandemia pudo cobrar sueldos de hasta el 82% sin trabajar, porque el Estado aseguraba esos ingresos, cuando en el resto de Europa, incluso en Alemania, que era la primera economía del continente, los ciudadanos cobraban máximo el 60%. Obviamente la deuda sale de alguna parte, pero la deuda no es nada más que de Macron. Yo no quiero hacer una defensa absoluta de Macron porque ha cometido sus errores, pero es cierto que es muy injusta el juicio que hacen los franceses del presidente y de su accionar. Claro, con el parlamento que tiene en tres, ¿no? Son 3/3 en estos momentos, por izquierda, por derecha el partido de Le Pen, y él con los republicanos ahí tratando de mantener un equilibrio. Ahora, esta crisis que tú hablas, que es un poco la caída de Beirut, ¿no? La propuesta de la reforma, esta famosa reforma de un ahorro de 44.000, creo, millones de euros, muy sacrificada, muy sobre todo con reformas muy hacia las pensiones y hacia todo el área social. Pero Francia tiene un déficit muy importante, y bueno, tiene una deuda pública de arriba de los 114% del Producto Bruto y supuestamente alrededor de un 5% de déficit, 4,6 más o menos, que es Europa creo que recomienda 3 como máximo. Ahora decime, este nombramiento, todos esperábamos algún nombramiento por el lado de los socialistas o alguna figura más como representativa, sí, ¿qué pasa con Le Cornu? ¿Por qué sale de golpe este joven y muy talentoso, aparente mano derecha, o sea, estuvo muy cerca de Macron como primer ministro? ¿Tiene chances de seguir un tiempo o pensás que lo pueden hacer caer rápido? Puede pasar cualquier cosa, pero es cierto que tu lectura y tu información es correctísima. El problema es cómo se gobierna, sobre todo en un país como Francia, que no está acostumbrado a las coaliciones, con un parlamento totalmente dividido y fracturado en tres partes, donde no es la derecha, la izquierda y el centro, es la extrema derecha, la extrema izquierda y el centro.
En consecuencia, esos dos extremos tremendos que hay en el Parlamento están absolutamente decididos a llegar al poder. Yo no sé cómo van a hacer, porque si no han podido hasta ahora, es difícil que lo hagan inmediatamente. Y en consecuencia nada les viene bien. Es decir, cualquier propuesta de cualquier primer ministro es siempre pasible de veto en el Parlamento. Yo no sé si Le Cornu, que está un poco más a la derecha que Macron, que Emmanuel Macron, va a poder conseguir algo. Ya ha comenzado a hacer concesiones con respecto a aquel proyecto de presupuesto que había presentado François Bayrou. Pero vamos a ver en las próximas semanas qué es lo que sucede, porque una cosa es que el Parlamento se acerque al primer ministro o al gobierno con una actitud positiva y constructiva, y otra cosa es, desde el primer día, decir nosotros no vamos a apoyar y lo único que queremos es la renuncia del presidente, que Claro. en realidad no tiene nada que ver con el gobierno. Y eso es algo que nunca se hizo, nunca pasó en la Quinta República y que solamente se puede sacar por incompetencia, ¿no? Algo muy difícil que se logre, ¿no? Es absolutamente imposible, o por enfermedad, Claro. pero tiene que realmente destituir el Parlamento, las dos cámaras juntas. Claro, Y claro. Macron ya ha dicho, de ninguna manera yo voy a renunciar antes, yo voy a llegar hasta el final de mi mandato, porque una cosa es el gobierno, es lo que puede hacer finalmente, si es tan complicado, pero tan complicado que ningún primer ministro puede gobernar, lo que puede hacer es disolver otra vez la Asamblea Nacional, es decir, la Cámara de Diputados. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Es decir, el país está tan fracturado que puede pasar exactamente lo mismo que ahora. De manera que esa no es una solución posible. Volvamos a Le Cornu. Le Cornu, como ministro de Defensa, hizo una excelente, brillantísima función. Y es un hombre negociador y efectivamente es uno de los entre los fieles de Emmanuel Macron. Vamos a ver qué es lo que puede resolver en las próximas semanas, pero bueno, no pongamos las manos en el fuego. No, claro, sí, es un hombre, digamos, que tampoco tiene muchas ambiciones políticas, o parece no tener por el momento, ¿no? Es un funcionario, como decís tú, muy talentoso, que empezó además, leyendo un poco, porque yo de verdad no lo conocía a Le Cornu, leyendo un poco su historia, es un hombre que empezó a trabajar en el Parlamento ya, pero a los 20 o antes, como asesor de algunos senadores y diputados. Por de pronto, como decís tú, sacó la propuesta esa de sacar 2 días feriados del calendario francés. Bueno, no está mal para empezar. Este movimiento parecido a los chalecos amarillos, o dicen que podría ser un símil que se está armando en Francia o que se armó en Francia, ¿pensás que puede crecer o es simplemente una tormenta pasajera? Mira, la primera demostración que ellos pretendían que fuese una demostración de fuerza gigantesca en el país, apenas logró reunir 100.000 personas en todo el territorio nacional. Aparentemente, eso no es un buen augurio para el futuro de este movimiento. ¿Por qué? Probablemente porque los sindicatos hayan frenado. El único que declaró su buena voluntad, digamos, o su solidaridad, entre comillas, fue el sindicato comunista, la CGT, pero no salieron a manifestar bajo la bandera CGT. Es decir, los sindicatos le tienen muchísima desconfianza a este tipo de movimientos, sencillamente porque no quieren perder la mano de los movimientos sociales. En consecuencia, una vez que falta el apoyo de los sindicatos, que son, recordemos, bastante fuertes en Francia, los movimientos tienen mucha dificultad en estructurarse, sobre todo cuando son movimientos disparates, así como los chalecos amarillos y como este movimiento, que en realidad es una especie de nebulosa que no se sabe si está a la extrema derecha, a la extrema izquierda o a dónde. Sin líderes claros. Luisa, ¿estás, Luisa? Sí, perfectamente. Perdón. Luisa, vos empezaste la entrevista y le nombraste y dijiste que, bueno, hablaste sobre la gran reputación que tiene Macron como figura ya internacional, ¿no? Que excede las fronteras francesas, cosa que coincido. Yo te pregunto si un poco
esta ingobernabilidad o estas crisis permanentes, casi perpetuas en Francia durante estos últimos años, ¿no le han arruinado un poquito sus planes de proyectarse aún más dentro de la Unión Europea, sobre todo cuando Merkel dejó el gobierno en Alemania y en la OTAN en este momento, sobre todo con la guerra en Ucrania? ¿O pensás que no, que de todos modos igual Macron se posiciona claramente como el líder europeo más importante? Mira, esto es una opinión absolutamente mía, yo no lo leí en ninguna parte, Macron naturalmente no me lo dijo, pero yo lo conozco hace muchos años, desde que era ministro de Economía, y sé cuál es su visión del mundo y su visión internacional. Y yo creo que la situación interna del país lo fatiga enormemente. Claro. Macron se siente fabulosamente bien en el terreno internacional. Y además, si nos ponemos a mirar el resto de los dirigentes europeos, yo diría que a partir del momento de la crisis con Ucrania y de todo lo que hizo para evitar la invasión y de todo lo que hizo, que fue el único, para mantener un diálogo con Putin, el día que se dio cuenta de que era absolutamente imposible, fue el único que tuvo el coraje y que sigue teniendo el coraje de denunciar a Putin y adoptar una actitud absolutamente Clara, ¿no? Muy clara. Clara e intransigente. Bueno, intransigente no, porque él sabe que la intransigencia en diplomacia no sirve para nada, pero esa misma actitud la podemos trasladar a su posición ante el gobierno israelí en este momento. Es decir, es un hombre que respeta la tradición francesa de disentir cuando tienen que disentir. Y a mí eso me parece excelente porque en la situación en que está Europa en este momento, yo hice una nota hace un tiempo hablando del famoso Dream Team. Y el Dream Team europeo en este momento es Keir Starmer, el primer ministro británico, Emmanuel Macron, Donald Tusk, que es el primer ministro polaco, y el canciller alemán, que en realidad es mucho más claro y mucho más incisivo que el canciller anterior, Olaf Scholz, y por supuesto muy diferente, a pesar de que es del mismo partido, que Angela Merkel, que vivió otra época en la cual había que respetar la realpolitik y tratar de hacerse amigo en lo posible del régimen ruso. Luisa, nos tenemos que... Perdón, pero nos tenemos que ir. Te quería hacer solamente una última pregunta, porque tú nombraste a Israel y Francia lidera junto con Arabia Saudita la propuesta de declaración de Nueva York en Naciones Unidas, la solución de los dos estados. ¿Cuál es la opinión cuál es la opinión de los franceses con respecto a este liderazgo de Macron y lo de reconocer a Palestina? Bueno, ustedes saben que en Francia tiene una gran comunidad judía, Judíos, sí. y además tiene una gran comunidad musulmana. En consecuencia, las opiniones están absolutamente divididas. Pero como en el resto de Europa, es cierto que los franceses están medianamente escandalizados con lo que está sucediendo en Gaza y están desilusionados con el actual gobierno israelí, porque Israel siempre se consideró un país gobernado por dirigentes humanistas, por dirigentes que tenían una gran sensibilidad social y un respeto por los derechos humanos. Entonces, esto realmente los deja tremendamente perplejos como al resto de Europa. Muchas gracias, Luisa, por tus intervenciones. La verdad que un domingo te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes.